Eso, bueno. Gracias. Ya, Empezamos bueno, yo oficialmente los dejo con Rafael y pongan harta atención porque el control 2 es la próxima semana y va a incluir redes neuronales, así que esta auxiliar es súper importante. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias, Rafael. No, gracias a ti. Ya, yo vi un poco de la clase, así que vamos a hacer primero una introducción y después vamos a ir de lleno con el auxiliar. A ver. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, la clase, la profesora Doris les habló sobre... ¿tienen experiencia con redes neuronales? Acá, la gente del curso. No, Yo cacho un poco. Ya, y con redes neuronales en control. Igual hay algunas cosas que cambian. O MATLAB. En general usaba en Python más que nada, pero Vale, ok. Ya, vamos a hablar de las cosas más o menos básicas que también repasó la profesora. Y después vamos a ver cómo ocupar redes neuronales en MATLAB. Bueno, primero el perceptrón, que es la unidad básica, que acá hay un esquema muy explicativo que la profesora tiene uno muy parecido, que recibe señales, valores, lo multiplica por un cierto peso y lo suma a un bias, que también se le llama sesgo y sería básicamente un offset. Y después toda esa sumatoria se pasa por una función de activación, y esa es la salida de nuestro perceptrón. Esta es la unidad básica que forma parte de las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales, ¿qué es lo que entrenan? Entrenan estos pesos de acá y el bias. ¿Y para qué sirve este perceptrón? Si tomamos solamente uno de estos, lo que sirve es para resolver un problema lineal. Porque como pueden ver, es una sumatoria de distintas entradas multiplicadas por ponderadores, sumadas a una constante, y después se ocupa una función de activación. Ahora intentemos responder algunos por qué. Como por qué el bias puede ser perfectamente, como se le llama sesgo, puede servir mucho en ciertos problemas para dar como una especie de offset en cada una de estas neuronas, dependiendo del problema. Porque la función de activación se ocupa por distintas cosas. Por lo general, para poner límites a nuestra salida, porque nuestra salida, si tiene miles de neuronas, podría variar mucho entre los rangos y después puede entrar en otra neurona. Entonces, lo que se hace normalmente es normalizar todo. Entonces, la función de activación lo que haría sería, muchas veces puede ser una función tangente, como le explicó la profesora, o ReLU, que lo que hace es puede restringir en el recorrido o restringir también en los límites de los valores de esta sumatoria que calculamos. Y también le agrega no linealidad. Ahora, como le habló la profesora, uno de los ejemplos que se puede hacer con estos perceptrones es una red multicapa, o multilayer perceptron, que ya uniendo varios de estos perceptrones, ya el problema que podemos resolver no es solamente lineal, ya podemos resolver problemas no lineales, que es realmente lo que uno quiere hacer más en la práctica, quiere hacer funciones más complejas. Entonces acá están las mismas entradas de la primera capa. La primera capa no hace una operación como tal, la primera capa va variando dependiendo de la entrada que le ponemos. Por ejemplo, le estamos ingresando un vector con eh, datos de personas, por ejemplo, su sueldo, su cantidad de hijos, cosas así. Y como se pueden dar cuenta, también esta entrada por lo general hay que normalizarla, porque si no normalizamos, el modelo encontraría más importantes variables que tienen valores más grandes, como por ejemplo comparar sueldo con hijo, si es que está en peso. Em, y para que puedan verlo más claro, a ver, quiero ver si puedo dibujar acá. Em, ¿Pueden ver esto, cierto? Esta línea ahí. el lápiz.
Sí, la línea azul que dibujé. Ah, Sí. sí, sí se ve. Ah, ya, Sí, perfecto. se ve. Ya. Solo quería indicar que, por ejemplo, esta neurona de acá es la misma que vimos antes y está conectada con toda la neurona de la capa anterior. Entonces, para cada una de estas neuronas existe esta conexión. Entonces, para hacer el cálculo del valor de la neurona 2, tendríamos que tener todos los valores de la neurona 1, hacer una sumatoria con los pesos, y después sumarlo y ocupar la función de activación que tenga esta capa oculta. Y tendríamos el valor recién de esa neurona. Y así va avanzando el problema hacia adelante. Ahora, em, ya, tengo que borrar algo. Ya, backpropagation. Backpropagation funciona con el error de la red, porque lo que vamos a hacer es entregarle datos y decirle esta es la respuesta que yo quiero, pero lo más probable que pase es que exista un error con esa respuesta que queremos. Y lo que hace esto es distribuir ese error en las otras neuronas. ¿Y cómo se hace normalmente? Se hace por regla de la cadena, teniendo la derivada de, de la pérdida y, y luego viendo cómo afecta a la neurona anterior. ¿Y por qué regla de la cadena? Porque, por ejemplo, si la neurona anterior tiene una función tangente, como yo con la profesora, la derivada de la tangente hiperbólica sería 1 menos la tangente hiperbólica elevado a 2. Entonces, se va derivando la misma función y se multiplica por el valor y después se va derivando y, y haciendo regla de la cadena podemos llegar desde, desde un punto desde un error que esté en la primera capa, después a la segunda capa y así para atrás. Por eso backpropagation. Y todas las neuronas anteriores pueden ser afectadas por cualquiera de las que vienen a posteriormente. Ahora, en el backpropagation también nosotros ocupamos descenso de gradiente, que es cuando ya tenemos esta llevada calculada, tenemos que saber cómo modificar los valores de los pesos que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, por lo general el gradiente lo que hace es apuntar, voy a necesitar dibujar de nuevo. Lo que hace es apuntar en esta dirección y nosotros queremos descender en el error, que esta sería la función de error. Y nosotros queremos ir descendiendo en la función de error para cada una de las variables. Entonces lo que hacemos es modificar el valor por el valor antiguo menos una tasa de aprendizaje, o también le dicen learning rate, y el gradiente que calculamos para cada uno de estos pesos. Em, Ahora bien, el learning rate existe porque uno no sabe a priori cuál es la función de error, porque si no uno al tiro pondría los valores donde está acá. Pero lo que uno tiene realmente es el punto y el gradiente. Entonces uno tiene que intentar pensar cuánto se mueve en la otra dirección para ir ajustándose. Entonces, por ejemplo, acá abajo hay ejemplos de que si vamos poniendo un learning rate muy chico, en teoría vamos a ir avanzando, pero muy lento y podemos caer en algún mínimo local. Y en cambio, si ponemos un learning rate muy grande, probablemente nos vamos a pasar y la red va a estar oscilando y no va a poder converger bien, porque siempre estamos moviendo mucho los valores. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio con eso. Voy a borrar esto. Por último, de los conjuntos de entrenamiento. Esto varía un poco con la teoría más usada en inteligencia computacional, pero solamente varía el nombre. Que lo que se ocupa normalmente es que se tiene training y testing. El conjunto de testing nunca se toca, solamente se prueba al final. Y el training para aprovechar y para que se entrene mejor, uno normalmente tiene el conjunto de training y el conjunto de validación.
el conjunto de validación no afecta en el backpropagation, o sea, el error del conjunto de validación no entrena la red, pero nos sirve para saber cuándo nuestra red está preparada para ocupar con valores totalmente nuevos. Entonces, afecta, sí afecta, porque nosotros intentamos tener nuestra red entrenándola con training, pero para el mejor resultado con validación. Cuando tenemos el mejor resultado con validación, suponemos que también sería el mejor resultado con testing. Así que acá en control, por lo general se le cambia el nombre, o no es que se le cambie, pero se ocupan nombres distintos, porque validación y testing se tienen al revés. Creo que la profesora veces que habló de esto probablemente dijo testing como lo que estoy hablando como validación y validación como testing. Pero en la prueba cuando uno le hacen hablar de esto, para que no haya este problema, y nosotros los ayudantes igual entendemos, tienen que decir, describir el conjunto al que se refieren, y ahí uno entiende de cuál está hablando. Ya, ese fue el resumen. ¿Queda claro el resumen hasta ahora? Porque ahora vamos a pasar al auxiliar. Sí. ¿Podrías explicar de nuevo lo del test y validación? Sí, perfecto. Ya, la red para entrenarse requiere de muchos ejemplos en que tenemos entradas y salidas que queremos. Y así se calcula el error y ese es el backpropagation y se modifican los pesos y la red cada vez va respondiendo mejor. Al final, idealmente recibiendo la entrada, recibiendo la entrada y que la salida sea exactamente la que queremos. Em, Ahora, ¿por qué no entrenamos solamente toda la red sin tener conjunto de testing? Eso podría ser una perfecta pregunta. Y es porque la red necesita poder generalizar. Em, Porque puede entrenar perfectamente, pero solamente para los datos que le diste, que se le llama sobreentrenamiento. Y eso sería que responde perfecto a los datos que le entregaste, pero a otros datos nuevos responde muy mal. Que también se da mucho. Y por eso es que se dividen, por eso mismo es que uno divide los conjuntos. Quizás me faltó decir eso, que es muy importante. Y esa es la razón de por qué se divide en training y testing. Ahora, ¿por qué para entrenar ocupamos realmente un conjunto de training y también uno de validación? Es porque con el de training podemos entrenar la red, como dije, pero también puede pasar que el entrenamiento vaya mejor y se sobreentrene, y validación nos ayuda a que no pase eso. Em, Porque vamos a ir probando cada vez que entrenemos con todos los datos, vamos a ir probando con los datos de validación, pero sin entrenar en la red, a ver cuál es el error. Y decimos, ya ahora tenemos un error de 1, y después seguimos entrenando, ya con validación tengo un error de 0,5, y después entreno más, y después con validación tengo más error. ¿Y por qué pasa esto? Porque la red se sobreentrenó. O sea, los pesos están solamente para responder se aprendió de memoria. Una forma simple de decirlo es que se aprendió de memoria los datos, entonces realmente no generaliza. No es que haya hecho una función, es que se lo aprendió de memoria. Em, entonces podría ser que validación después tenga un error más grande. Y elegimos el entrenamiento de red que tenga la mejor validación, para evitar también este sobreentrenamiento y tener una mejor generalización de los datos. ¿Queda un poco más claro? Sí. Ya empecemos con el auxiliar como tal entonces. Eh, la primera pregunta es identificación de sistemas, que por lo general las preguntas de los controles, sobre todo, van a ser bastante teóricas porque no nos alcanza a hacer una red o implementar un código. Así que la pregunta del control, por lo general, se podría parecer mucho a lo que hay en la P1. La P1 o la P3, pero la P3 no la vamos a alcanzar a ver porque en clases, como duran una sola clase, vamos a reforzar lo que hablamos antes de la introducción y después ver cómo hacer el código. Y la P3 va a quedar en la pauta. Ya, como dije, en el control probablemente hay algo parecido a esto. No lo puedo prometer, pero es lo que se da. Identificación de sistema. Entonces partamos. ¿Cómo describir algoritmo de identificación? Que también lo vieron en clase.
o vieron uno muy parecido, que básicamente es un algoritmo iterativo, porque uno va poniéndole, va definiendo estructuras de la red, va probando las variables de esta red, que se hace con identificación. Básicamente en este caso sería qué regresores me sirven y qué regresores no me sirven. Pero en un caso normal sería, por ejemplo, con lo que dije de, qué ejemplo había dado, sueldo de personas y, bueno, otro valor de persona y cantidad de hijos. Quizás no me sirve tener la cantidad de hijos, entonces no elijo como esa variable como una variable relevante. Después la optimización de la estructura y parámetros, que pueden ser, por ejemplo, el learning rate, que es muy importante como vimos, o la cantidad de capas, o el número de neuronas por capa. Y después validamos el modelo para ver cómo funciona, y dependiendo de eso podemos quedarnos con el modelo o definir una nueva estructura, que es un proceso bastante iterativo. Entonces, tenemos la selección de datos, la definición de estructura de la red, después vemos las variables que más necesitamos para nuestro entrenamiento, después vemos los parámetros de la red, cuando ya tenemos la estructura y las variables, y después probamos el modelo a ver cómo funciona. Rafael, una pregunta. Sí. Es que no es, lo que no se puede entonces utilizar esto de redes neuronales tanto para identificación como para el área de control. Son como dos aspectos que se pueden abordar o Cuando hablé de identificación, es que identificación acá se refieren como un método para ver cuáles son las variables que sirven, las variables más importantes. Pero eso no se hace con redes neuronales, se hace, después voy a mostrar cuál es la fórmula, pero básicamente se ve como una derivada de la salida y ver cuáles son las variables que más afectan en la salida, cuando el modelo ya está entrenado. Andrés, ¿entendió? No escucho. Bueno, voy a sí, seguir. sí, sí entendí. Ah, Eso. ya sí, es que no escuchaba. Ya, entonces, la parte de esta pregunta es hablar sobre el proceso de selección de datos y adquisición de esto. Esto ya es más ligado a control. ¿Cómo se obtienen los datos en control? La respuesta es que nosotros queremos tener, bueno, primero al lazo cerrado. ¿Por qué el lazo cerrado? Porque tenemos control, tenemos retroalimentación y podemos asegurarnos mejor de tener nuestros valores entre ciertos límites de la planta. Ahora, uno para que la adquisición de datos quiere todo tipo de datos para entrenar, como lo hicieron también con otros métodos. Necesitamos ver cómo responde la planta tanto a señales límites que estén cerca del límite superior o límite inferior. Y también siempre tenemos que poner la señal. Si ocupamos una APRS, la tenemos que tener por un cierto tiempo hasta que la planta converja idealmente para ver cómo se comporta y que quede más información. Al final lo que queremos es más información de la planta. Entonces, ¿cómo se seleccionan los datos? Se ocupa lazo cerrado, por lo mismo que hablamos de poder controlar mejor la planta. ¿Y qué señal? Por lo general APRS, que sería variando la amplitud, variando eh, serían pulsos, variando la amplitud y que serían random. Y también uno varía el tiempo en que está cada señal, siempre intentando que el tiempo sea lo suficiente para que converjan. Y aquí está lo del conjunto de test, entrenamiento y validación, que es lo que habíamos hablado antes, que como les dije en control, test y validación son distintos a lo que expliqué, que es lo que se ocupa más comúnmente. Pero mientras ustedes lo expliquen está bien. Al final es solamente un nombre. Solamente hay que ser cuidadoso con describirlo, no solamente decir conjunto de test, validación, decir más o menos lo que es. Pero acá está lo que es realmente.
como dijimos antes, el entrenamiento es para juntar los pesos de la red, el conjunto de test que habíamos explicado como validación, perdón porque sea tan confuso quizá, es para ver si esto funciona o no, o cómo va funcionando con datos que la red no, con los datos que la red no ha entrenado. Y validación al final es para ver el real desempeño de la red y cómo funciona. Una vez que ya hemos elegido nuestro modelo que según nosotros eh, es el que queremos. Nuestro modelo que, como dijimos acá, queremos ver si nos quedamos con el modelo o retrocedemos a definir una nueva estructura. Em, ya, ahora vamos a hablar de identificación, que es lo que creo que había preguntado el compañero, como había dicho la palabra identificación, em, que es cómo seleccionar las entradas relevantes de una red neuronal. Esto se hace más en control, no lo he visto en otras redes neuronales, por lo general se hacen otros procedimientos, pero en control esto funciona muy bien. Eh, y creo que este método lo propuso la misma profesora. Em, bueno, el análisis de sensibilidad, lo que hacemos es, una vez que entrenamos la red, o que le damos un primer entrenamiento, la red elige qué entradas le sirven más para predecir. Y eso nos sirve a nosotros para saber cuáles entradas son más importantes, porque si la red no está ocupando nunca la entrada 3, por ejemplo, eso significa que realmente no la necesita para predecir y estamos gastando recursos y tiempo de ejecución y quizás hasta estamos confundiendo a la red dándole esa entrada. Entonces lo que hacemos es, primero, de esta red que está dibujada acá, esta sería la función que da su salida. Eh, eh, Al final es cada perceptrón, como son dos capas por la función de activación, y, y después todo esto nuevo sería como eh, la siguiente capa multiplicada por de nuevo los pesos, que estos pesos después tienen solamente una dimensionalidad porque solamente afecta a la salida, y solamente un bias porque es solamente un perceptrón. Y acá hay más perceptrones. Em, bueno, acá está la definición de cada uno de los componentes de la fórmula. Y para medir la sensibilidad lo que se hace es derivar en cada una de las entradas para saber em, para poder ver cómo afecta esta entrada dependiendo de su valor a la salida. Rafael, Y sí, Valentina. de la estructura que están mostrando, veo, no sé si el diagrama es que la capa de entrada no introduce sesgo o si introduce. ¿Puedes preguntar de nuevo? Que si la capa de entrada introduce sesgo o no. Porque veo que la capa oculta y la de salida están introduciendo sesgo. Sí, la capa de entrada solamente son los valores. Realmente no son perceptrones. Ya, es que como después más abajo dice, donde D sub 1 es sesgo de la capa de entrada. Por eso me confundí. Ah, verdad. Sí, donde dice entrada es oculta. Ya, bueno, gracias. Sí, es verdad, sí. Voy a cambiarlo en el látex. Donde dice entrada es oculta. Ya, sí, eso puede dar para muchas confusiones. Perdón, la capa de entrada es realmente el vector que uno le entrega en cada iteración. Por ejemplo, la capa de entrada sería em, nuestros regresores. En control set son nuestros regresores, entonces sería nuestro IK-1, IK-2, IK-3 y UK-1, UK-2, así. Eso sería, no tiene ni vallas ni peso al principio, son los valores. Voy a corregir eso, por la razón. Ya, y así vemos, calculamos la derivada de la expresión que está arriba, como está la derivada que dijo la profesora. Em, y calculamos, dado esa derivada y todos los datos con los que probamos, porque esta derivada va a ser diferente para cada dato que entregamos.
mm, calculamos un promedio elevado al cuadrado y una varianza. ¿Por qué calculamos un promedio y una varianza? Porque estos dos los sumamos y con eso tenemos la sensibilidad. ¿Y cómo afecta esto? Porque si es que el promedio fuera cero, por ejemplo, y la desviación, o sea, si la varianza y el promedio al cuadrado fueran cero, significaría que al final esa variable no está afectando en nada. Y también podemos tener que la variable afecte mucho, pero justo su promedio sea cero. Entonces también decíamos poner la desviación estándar como un factor. O sea, la desviación estándar, la varianza, como un factor. Y estos dos juntos, este método nos permite saber cuál es la importancia o cuál es la sensibilidad del modelo frente a esa única variable. Entonces, y si es que el modelo es muy sensible, tiene una sensibilidad alta comparado con los otros sobre una variable, es que esa variable la necesitamos. Y si tiene una sensibilidad baja, es que podemos prescindir de ella. Y la última pregunta de esta parte es cómo seleccionamos el número de neuronas de una capa oculta. Eh, y acá se puede responder de una forma. Una de las respuestas que uno puede hacer es probando, porque al final muchos de estos métodos son prueba y error, son iterativos, entonces uno puede probar cierto número de la capa oculta y decir, no, realmente probemos otro y podemos ir haciendo como un grafiquito y podemos ir viendo cómo varía. Ahora, A ver, Rafael, sorry por sí, interrumpirte. no, sí, ¿Te está puedo bien, hacer está una bien. pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta de la parte anterior? Sí, Es que entendí lo de que se calcula como el promedio más la varianza y eso me da la sensibilidad, pero eso es como para un dato, ¿verdad? Porque si en la entrada tengo n datos, como que eso lo voy haciendo para cada dato, ¿verdad? no. Se hace para todos los datos que hacemos en la prueba, porque eh, la sensibilidad a cada J, a cada entrada, es un valor. Entonces, Ya. por eso sería promedio, porque sería el promedio de cada uno de los errores de cada entrada. Entonces, por ejemplo, partimos con la entrada, bueno, estamos con la entrada 3 y calculamos este término para el 3 para cada valor, y ahí después sacamos para todos esos valores, que sería un vector de n, como puede ser, si tenemos n entradas. Em, Calculamos el promedio, lo elevamos a 2, calculamos la varianza, eh, y eso sería para esa entrada, nuestra entrada 3, sería nuestra sensibilidad del sistema. Hacemos más de una prueba porque la derivada puede dar muy poco para ciertas entradas, para ciertos valores de una entrada, pero mucho para otros valores de la entrada. Puede variar mucho. Y de hecho, si Pero no varía, sí, la idea es bien, que es como que estoy metiendo varias entradas una tras otra, ¿o no? varias entradas una tras otra, sí. Entonces como que calculo el promedio y la varianza de cada entrada, cada una de las n entradas, dado como set de datos que se van como metiendo, ¿no? ¿Esa es la idea? eh, No sé si me s- lo dije un poco enredado, creo. eh, ya, el promedio y la varianza se calculan a ver, voy a dibujar. Es cierto que se calculan de entradas, pero por ejemplo nuestro J es igual a 3. Nuestro J es igual a 3. O sea, bueno, realmente se ¿Ya? calculan, se calculan todos juntos, es cierto, se calculan todos juntos. Pero eh, si lo queremos ver de una forma como... esta es la piedra. Eh, si lo queremos de una forma de cada entrada, sería que estas entradas que tenemos acá van a ser distintos valores que entran por nuestro J. Van a Ah, tener ya. también distintas derivadas en la salida. La función derivada va a darle distintos valores. Y realmente eh, podríamos verlo acá.
Ya entiendo. Entonces, Esto va a como darnos que, distintos valores. ya, ya. Eh, sí, entonces estos serían como nuestros valores de derivadas en, para cierta entrada. Y después de Ya. eso podríamos tener todos los valores eh, de las derivadas de este componente. Y, o sea, no todos, pero un buen conjunto y ahí poder sacar un promedio y una varianza. Y podría darnos distintos resultados y dependiendo de esos resultados, eso es lo que se plantea, dependiendo de esos resultados sabemos cómo está variando el sistema frente a eso. Por ejemplo, nos Ya. podría dar que no varía nunca, que no importa el dato que le pongamos, la derivada siempre es constante, y eso nos podría importar si es que es una constante grande. Pero si la constante, por ejemplo, es cero, no nos importa nada. Y si la constante es suficientemente grande, también nos importaría porque significa que el modelo igual la función igual sería importante. Básicamente sería un lineal, variaría de forma lineal. También podría pasar que su derivada variara mucho, pero si se centrara en cero, entonces tenemos que ver qué tanto varía. Si varía mucho, también no importa. Si varía poco, en comparación de los otros datos, nos quedamos con otras variables. Ya, No sé perfecto. si se entendió un poco más. Sí. Entonces, al final igual podría ver, viéndolo como de otra forma, como que podría tener como una matriz de datos y como que cada columna es como del 1 al n y cada fila serían como una tras otra los que voy metiendo en la red. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, entiendo lo que te refieres. Sí, de hecho, uno cuando entrena redes lo hace de forma matricial para ponerle más de un ejemplo a la vez, que se le llama batch. Ya, Pero en este caso, sí, también podemos meterlo, por lo general se mete más de un dato, eh, y después la salida también va a ser más de un dato, pero tenemos que entender que va a depender de cada uno de los índices. El dato que le entregamos claro. primero sería, Entonces sería ahí la al salida final primero. como que el promedio y la varianza va a ser como el promedio y la varianza de la fila de esa matriz, de cada una de Sí, las filas. sí, de la Ya, ya, fila. perfecto. Sí. Igual hablando de la función de derivada, no de la red en sí. Pero Claro, la de la función de derivada, derivada sí. demuestra cómo funciona la función en sí, en todo caso. Sí, Ya, muchas gracias. de nada. Igual hay un código que podemos revisar en MATLAB. Em, ya, lo que estábamos hablando antes, que igual llevamos un poco avanzado, era sobre la cantidad de neuronas. Y es cierto, uno puede responder prueba y error y intentar minimizar el error que tenemos dependiendo de la cantidad de capas, pero también hay ciertos rangos, porque, por ejemplo, no soy muy bueno para dibujar, tenemos cierta red, acá está la salida. Es cierto que podemos ir probando distintos valores, pero uno igual se puede dar límites más o menos lógicos, porque esto es información que va avanzando. Eh, Entonces, lo que hace la gente es, por lo general, no hacer que la capa oculta, eh, mm, no disminuirla al tiro, intentar que la capa oculta sea un poco más grande que la entrada. Estas eh, son eh, eh, ciertos acuerdos que hace la gente o ciertos descubrimientos empíricos, porque como es información, intentamos que el sistema la reordene y una vez que el sistema la reordene, después le pedimos una respuesta. Eh, bueno, y por ejemplo, otra de estos comportamientos que la gente suele hacer es que la capa oculta no sea más pequeña que la capa de salida, porque al final, a ver, voy a aprovechar el mismo dibujo. Si en un caso nuestra capa de salida es 3 y estas son convenciones que ocupa la gente que son bastante lógicas, de hecho. Si ocupo solamente 2 capas antes de una capa de 3, realmente va a ser complicado para la red porque va a tener que hacer pasar información donde solamente caben 2 valores y después aumentarlo a 3. Y por ejemplo, si tiene que clasificar o darme 3 valores distintos,
va a ser más complicado para la red. Entonces, siempre intentar al principio ampliar la entrada, que la segunda capa sea más grande que la primera, y intentar, para algunos casos se ocupan capas más pequeñas que la salida, pero es para casos, no es para entrenamiento como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si es que uno quiere entrenar, por lo general se quiere que las capas intermedias sean más grandes que la salida porque al final uno está manejando información. Y si es que la información en un caso se podría solamente manejar con tres valores, acá estaríamos perdiendo información y no podríamos tener una respuesta óptima. Bueno, cualquier una de esas respuestas está bien y si es que pueden poner más de una, se agradece. Y ahora, MATLAB. Pasando a la primera pregunta, ¿hay alguna duda con eso? Una pregunta. Oh, te escucho muy bajo, no sé si soy yo. ¿Sí? ¿Se Sí, ahí te escucha o no? escucho. Sí, ahí te escucho mucho Ya, mejor. sí, está un poco lejos. Eh, Al final también la cantidad de neuronas podría tener relación como por ejemplo con la cantidad de iteraciones o algunos otros aspectos como, o sea, quizás Eh, hay como hartas variables. sí, sí, es cierto. Por ejemplo, una persona podría decir, ya, entonces no me complico y le pongo 100 neuronas en la capa intermedia, pero al final eso puede confundir al modelo y va a hacer que haya muchas más iteraciones. Em, Como por el mismo ejemplo que estamos viendo antes, si yo le doy una entrada súper simple de 1 y quiero que me devuelva solamente un valor, o sea, de 3 y quiero que me devuelva solamente un valor, alguien podría poner una capa muy, muy grande y en algunos casos puede funcionar, pero en otros casos va a ser, simplemente va a ser mucho más procesamiento, porque si esta es de 100 y esta es de 3 y esta de 1, esto serían 300 pesos para un problema que solamente recibe 3 entradas y una salida. Entonces, en un caso real donde esto sería mucho más grande, tendríamos muchos más parámetros. Los parámetros, como acabo de mostrar ahora, se multiplican, se ponderan por la cantidad de capas. Y de hecho, si pusiera otra capa, también se tendría que multiplicar por eso la cantidad de peso. Eh, de hecho, acá la cantidad de pesos sería 300 más, eh, 300 más 100, 400, porque esto también tendría 100 pesos acá, este último perceptrón. Bueno, y a qué voy, es que sí, una cantidad muy grande de capas nos puede ayudar a procesar mejor, pero hay ciertos límites, porque al final puede confundir al modelo, hacer que se demore más tiempo, afecta directamente en el tiempo que se va a demorar en procesar. Em, y y eh, bueno, eso, el procesamiento y puede confundir al modelo. Idealmente no lo confundiría, pero sí se demoraría más tiempo y demoraría más época en entrenarse bien. No sé si con eso respondo a tu Eh, pregunta. sí, pero, o sea, como creo que un ámbito podría ser eso, pero también se podría relacionar también como con el sobreajuste. Podría ser como de que tenga un muy buen rendimiento como el conjunto de entrenamiento, pero quizás en validación o test. Como que al final si tienen Ah, muchas neuronas, como eso. sí, sí, sí. Sí, es cierto. Cuando le damos muchas neuronas, puede pasar que le estamos dando, le estamos dando, eh, le estamos dando tantos parámetros que puede ser que para la red sea mucho más fácil aprenderse los datos de memoria que, que tener que generalizar. Y lo que uno siempre quiere es que la red generalice. Entonces hay que tener una cantidad razonable de capas también, de neuronas por capa también por eso mismo. Que le estamos diciendo que puede dividir la información como ella quiere y puede tener casi una neurona para cada caso de los de entrenamiento y se aprende solamente eso y se sobreajusta mucho más rápido, también es cierto. Ahora bien, igual por eso mismo tenemos el conjunto de validación que nos ayuda para saber cuándo se va a sobreajustar y quedarnos con el entrenamiento sin sobreajuste. Es verdad lo que dice el compañero. Era la pregunta. Gracias. Bien.
Oye, yo tengo una pregunta también. Em, Sí. que en lo que hemos visto hasta ahora, como que la profe también dijo en clases que generalmente se usan como para este tipo de aplicaciones de control como perceptrones multicapas con una capa escondida, pero existen aplicaciones de control en que se usen como redes más profundas, con más capas. Eh, sí, sí, de hecho, en este auxiliar vamos a ocupar 10. Ah, ya, bueno, bueno. Sí, la cantidad de capas es muy importante por el procesamiento que se quiere dar. Al final, más capas significan un mejor procesamiento si es que la red está bien hecha. Al final significa poder hacer funciones más complejas. Em, Ya. de hecho, no sé si ustedes han escuchado sobre el deep learning o que, que hacen redes neuronales con cientos de capas o quizás más y cada vez más aumentando más y con esos cientos de capas pueden hacer funciones muy, muy complejas. Entonces sí, la cantidad de Pero, capas es importante. pero eso se usa como para aplicaciones como de procesamiento de imágenes y Sí, cosas así, pero en control, como para controlar un sistema, no se usa mucho eso, pues, ¿sí? controlar un sistema podría variar también la cantidad de regresores que necesitamos, pero problemas como los del curso no necesitaríamos análisis tan complejos, además que si es que estamos mirando solamente regresores, por lo general como las funciones de regresores, perdón, las funciones por lo general de las plantas ocupan pocos regresores para atrás y ya tienen un error bastante pequeño. Entonces, eso significa que necesitamos pocos datos para entregarle a nuestra red. Y si tenemos pocos datos para entregarle a nuestra red, que no es así en el caso de imágenes, no necesitamos gran cantidad de capas para poder tener una respuesta. Eh, Ya. pero como te digo, por ejemplo, en esta auxiliar vamos a ocupar 10 capas, así que no es tan cerrado a que sean todos problemas tan simples. Ya, perfecto. Gracias. Varía mucho la complejidad de la capa. Por ejemplo, ahora vamos a ocupar una serie que se llama Chan, creo, serie de Chan, que, que es bastante compleja, entonces ahí necesitamos 10 capas porque tiene que hacer esa función la red. Y de hecho, ahora mismo vamos a eso. Em, ya. Como dije antes, vamos a ocupar Chen, la serie de Chen. Vamos a ocupar la serie de Chen en MATLAB y eh, vamos a intentar que nuestra red neuronal, entregándole algunos regresores, pueda predecir cuál es el valor siguiente. Y como pueden ver, la serie es bastante compleja, pero sí tiene una fórmula, así que la red debería poder predecirla. Entonces ahora nos vamos a ir a MATLAB. Mm, el código está hecho para ser leído de manera súper simple. Hay pocas variables. De hecho, como pueden ver, hay muchas cosas que podrían ser variables y están con números. A algunos les puede ayudar y a algunos les puede confundir, pero al final este sería como el largo menos uno, el largo menos dos. Que igual hicieron en el ejercicio, creo, ya trabajaron con set de datos para entrenar y después probar, entonces creo que entienden más o menos cómo funciona esto. Pero, pero vamos primero eh, con, con los sets de datos, que se hace el I y el I-train y el I-test, se hacen de todos los datos que se tienen y, eh, y con la entrada también pasa lo mismo, que lo dividimos para entrenar y para testear. Em, a ver, vamos a correr esto. Ya, ahí como pueden ver están cargados con los datos que queremos para entrenar y para testear. Ahí eso sería como la subsección, su conjunto de datos. Y ya el de test solamente lo ocupamos cuando queramos probar nuestro modelo. La normalización, que es muy importante y que hablé muy poco al principio, cuando di el ejemplo de, por ejemplo, si tenemos datos de una persona, eh,
y tenemos, por ejemplo, su sueldo y su cantidad de hijos, no queremos que la red entienda más un valor porque tiene más números que el otro, entonces normalizamos todo. Y como normalizamos cada variable, lo normalizamos por su mínimo y su máximo. Y esto varía valores entre 0 y 1. Que si probamos, por ejemplo, con el valor mínimo nos va a dar 0 y con el valor máximo estos dos términos nos dan igual, entonces da 1. Y lo hacemos para tanto el i y el u. Bueno, un ejemplo más en control sería que nuestra entrada fuera mucho más grande que nuestra salida o al revés. Entonces tenemos que normalizarlo por eso mismo. Si nuestra entrada tiene valores mucho más grandes, no queremos que el modelo piense que es más importante solamente por eso. Yo creo que no lo corrió. Ya sí, se normalizó. Ya, y vamos a hacer dos entrenamientos. Un entrenamiento teniendo solamente los regresores necesarios, que es los que salían en la fórmula, suponiendo que ya que conocemos la fórmula. Esto es lo más simple que uno puede hacer si conoce la fórmula, pero es un caso bastante utópico. Entonces, acá seleccionamos nuestro conjunto de i menos 1, i menos 2, u menos 1 y u menos 2. Que como pueden ver, no podemos agarrar todos nuestros datos de entrenamiento y test, porque nos faltan dos, porque siempre necesitamos los datos anteriores. Los dos datos anteriores para predecir. Entonces, como tenemos un vector de 1000, no nos alcanza a tener todo. Y empezamos con el primer entrenamiento. Acá en MATLAB, a diferencia de los que si han hecho redes en Python, van a darse cuenta que en MATLAB está hecho, es mucho más fácil, más simple. Podría decirse que es más simple, se puede hacer en un espacio de código bastante pequeño y el entrenamiento también funciona muy bien. ¿Cómo se hace? Primero uno hace la red, le da la cantidad de capas ocultas que quiere, y le da las funciones que, si no me equivoco, estas funciones para cómo calcular las derivadas parciales. Y después cuando uno hace la red, uno puede modificar ciertos parámetros de la red, como la red de una clase. Entonces tenemos un elemento de la clase y queremos editar sus parámetros, entonces train param y le editamos la época. La época es cuántas veces pasa por el mismo dato de entrenamiento. Y podemos también ocupar las funciones de activación. Que acá vamos a ocupar... perdón, realmente el número no vamos a ocupar 10 capas, me confundí. En esta vamos a ocupar solamente una capa oculta. Pero después podemos ocupar un ejemplo de más capas. Esta red es exactamente la que teníamos en el dibujo, de hecho, que habíamos mostrado de la red. Tiene una capa interna con 10 neuronas. Pero también pueden hacerlo con distintas capas y funciona y también puede funcionar bien, sobre todo si tenemos más regresores. Para este caso, Werner, me confundí, tenemos solamente una capa oculta con 10 neuronas. Ya entonces ponemos la función de activación de esa capa y definimos nuestra entrada que le vamos a entregar y nuestra salida ideal que queremos al sistema. ¿Cómo se la entregamos? Con la función train, hacemos train, entregamos la red, entregamos el conjunto de entrada deseado de salida y la red lo hace todo por nosotros. Acá ocurre el entrenamiento, solamente esta línea. Y de hecho, si corremos esto, ya acá tenemos la capa con las 10 neuronas, la capa oculta, y podemos ver que hizo solamente 77 iteraciones. ¿Por qué no hizo 1000 épocas? ¿Por qué no entrenó 1000 veces con todos los datos? Porque se dio cuenta que ya había alcanzado un valor muy bajo o no había variado el error. Entonces, esto es algo que uno puede entrenar, pero con los datos que ya están seteados ya es suficiente. Como pueden ver, entrena muy, muy rápido. ¿Por qué entrena tan rápido? Porque es solamente una capa y tiene 10 neuronas. Em, eh,
bueno, eso, el tiempo es aproximado a 0 y el error también es muy, muy bajo. Ahora vamos a probar cómo tenemos el error en el test, que también es lo que nos importa. Porque el error en el training está muy, muy bajo, pero quizá en el test podría ser alto, así que se hubiera sobreentrenado. Entonces acá calculamos lo mismo que teníamos antes, con nuestros vectores de regresores, con los datos que teníamos. Acá podemos ver que para hacer la predicción, ocupamos ya la red ya cuando la red está entrenada, simplemente podemos ocuparla así. Tenemos la red y la ocupamos como una función. Si quieren llamarlo así, podemos ocuparla como una función. Y tenemos el iPredict. Entonces, ¿qué hacemos después? El iPredict primero tenemos que desnormalizar. Eso es muy importante porque si no nos acordamos de normalizar vamos a tener un error muy, muy grande. Y una vez que hayamos desnormalizado podemos calcular el error. Pero primero, antes de calcular el error, veamos visualmente. Uno también puede ver visualmente si se está alcanzando a predecir bien. Y acá, como podemos ver, de hecho podemos hacer un zoom. La predicción es muy cercana y podemos... así que la red está bien entrenada. Lo que es bueno, satisfactorio y es lo esperado. Ahora calculamos, nosotros podemos ocupar muchas métricas. En el control se espera que ocupen métricas y creo que ya las ocuparon para el ejercicio 1, así que ya deberían estar familiarizados con ella. Acá nuestro error fue de 0,046 en test, lo que es bastante bueno. Y como lo mostraba el dibujo, es muy cercano a la realidad. Ahora vamos a hacer otro entrenamiento con la misma cantidad de capas, la misma red, pero vamos a ocupar más regresores. ¿Y por qué vamos a ocupar más regresores? Esto no es análisis de sensibilidad. Está mal ese mensaje, pero... Quedé con ese nombre por mientras. Lo que estamos ocupando son más regresores. ¿Por qué vamos a ocupar más regresores? Porque este es la forma en que uno lo haría si es que no conoce la función, porque ahora conocemos la función de Chen, y en el caso en que uno no la conozca, lo que haría sería ocupar más regresores, después hacer el análisis de sensibilidad, ver cómo funciona el análisis de sensibilidad, cuáles son los parámetros que más le importan al modelo, con los que puede predecir mejor. Y eso lo ocupamos y ahí hacemos eh, un mejor entrenamiento con solamente esas variables. Entonces, como dije antes, vamos a hacer un modelo muy parecido al anterior, pero nuestro dato de entrenamiento le estamos entregando más regresores. Que no podría pensar que porque está entregando más información es mejor al tiro. Ya, entrenó bastante rápido, también es un error muy, muy pequeño. Y de hecho hizo menos iteraciones y paró. Paró porque el error ya no bajaba o porque el error ya era muy pequeño. Ahora de nuevo hay que desnormalizar cada uno de los datos. Y una vez desnormalizamos, ocupamos los datos de test. Y vamos a graficar que también de nuevo visualmente podemos ver cómo los datos se acercan mucho a la serie de Chen. Que por lo general siempre se pasan un poco, pero están muy, muy parecidos. Y también podemos calcular el MCE para este valor. Y el MCE, como se pueden dar cuenta en el segundo caso, aunque ambos son muy pequeños, en el segundo caso fue mayor. Y un error mayor significa que, aunque teníamos más información,
la red no tuvo mejores resultados. Y, y este es un ejemplo muy bueno de por qué uno tiene que ocupar solamente las variables que necesitan para entrenar, porque de otra forma uno puede confundir a la red, porque él está entregando una de las entradas que realmente no sirve. Y eso podría ser, bueno, ahora vamos a ver con el análisis de sensibilidad, pero podría ser porque ciertas entradas, que en este caso ciertos regresores, mirando muy hacia atrás, ya no tienen una relación directa con la entrada que queremos, la salida que queremos predecir. Ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad para ver mejor eso. Bueno, el análisis de sensibilidad, hay una función acá, que es la que vamos a ocupar, que de hecho la tengo abierta, que es lo mismo que se mostró en la pregunta 1, es la misma fórmula, pero llevada a MATLAB, que es básicamente la derivada de nuestra capa, y cuando tenemos la derivada de nuestra capa, vamos incluyéndole las entradas que tenemos, y después calculamos la sensibilidad para cada columna, que como pueden ver también se hace todo junto. Ya, la sensibilidad, entonces hagamos el código de la sensibilidad. Bueno, y ahí calculamos la media y la desviación estándar, y ambas las dividimos por 2, entonces tenemos la varianza y la media al cuadrado. Y acá podemos hacer un gráfico. Y acá pueden ver que la primera componente que le damos del vector de la entrada de la red tiene una sensibilidad muy alta. Y eso significa que la red la ocupa mucho para predecir. Y la segunda también, y la sexta y la séptima también son muy, muy importantes. Un poco la tercera. Alguien, no sé si es que vieron el vector, pero alguien quiere saber cuáles son estas, o se Los que anima. ocupamos antes, ¿no? Sí, es esto mismo, porque ahora lo que hicimos nosotros es ocupar un vector más grande. Ocupamos ese vector, y ese vector partía de la 1 a la 5 con los regresores de la salida, y de la 6 en adelante son los regresores de la entrada. Entonces, básicamente ahora la red nos dijo que lo único que necesitaba entrenar, o con lo que entrenaba mejor, era los primeros dos, y los primeros dos de cada caso. Y todo el resto de entrada que le estamos poniendo, la red no la está utilizando un poco el tercer regresor, pero lo otro la red directamente no lo utiliza porque no le sirve, porque probablemente ya, ya en el regresor número 4 ya no hay una relación directa desde un valor con el otro, porque como vieron la serie de Chen varía mucho, y lo que más importa para predecir son los datos más recientes, para saber para dónde va encaminada la red. Hay una pregunta, ¿puedes mostrar de nuevo la serie de Chen? Sí. Eh, ¿Quieres que la muestre solamente la serie de Chen, o la serie de Chen con el modelo predictivo al lado? No, la serie de Chen sola, o sea, como la fórmula. Ya. Vamos para allá. Acá está. Sí, de hecho la misma Quería ver, es fórmula. que quería ver, por Sí, ejemplo, en la serie de Chen no están los regresores de I, no está como el 3, 4 y 5, entonces como que la relación de que el 4 y el 5 como que en el análisis de sensibilidad en cero, como que es por eso al final, pues, ¿no? Porque ah, en la eh, fórmula como que no están, sí, sí, como lo mismo para luego, ¿no? sí, sí, es exactamente por eso. Igual pueden afectar un poco, porque como hay un error, de hecho ahí se demostró que el tercer regresor de la salida sí afectaba un poco, pero exactamente por lo que tú dices. Y por eso dije que la segunda vez hacíamos como si no conocíamos la fórmula, porque por lo general uno no tiene una Ya. fórmula del sistema que quiere predecir. eh, pero sí, de hecho esto nos da para entender que eh, si uno tiene la fórmula, uno podría aplicar exactamente los regresores, porque esto nos da una pista de qué es lo que necesita para predecir, que es lo mínimo Ya, que se necesita perfecto. para predecir. Pero sí, exactamente lo que dijiste, una muy buena observación.
capaz de Y decirlo. en el caso de IK-3, como que no está en la fórmula, pero como que por el Sí, error, como que igual tiene una pequeña sí, eso mismo. sensibilidad ahí asociada. Sí, uno puede pensar lo que es por el error, o también puede ser porque, bueno, igual la red eh, podría elegir cualquier parámetro y quizás es que está muy, quizás el error de la red también puede ser por eso mismo. Podríamos pensar Ya, que la red se está equivocando porque está ocupando un poco del regresor 3, o podemos pensar que también el regresor 3 es lo que se necesita para hacerlo bien, porque acá hay un error asociado. Eh, ya. y creo que es un poco de ambas, de hecho. Eh, pero sí, una buena forma de pensar que uno puede ocupar más regresores para disminuir este error. Y creo que eso es lo que se acaba de hacer. Como si ocupamos más regresores, igual la red va a saber si lo ocupa o no lo ocupa. En- y en este caso, es cierto, hay un regresor que ocupó que probablemente le ayudó para disminuir este error. Pero también Muchas los gracias. otros, ya, de nada. Eh, lo último que quería decir es que los otros regresores probablemente ayudaron para confundir. Que si estamos en un punto y nos da un regresor de 5 dimensiones o más atrás, probablemente no tenga absolutamente nada que ver y solamente sirva para que la red o se demore más o obtenga un mayor error, que es lo que obtuvimos. El problema 3 no lo vamos a alcanzar a ver por tema de tiempo, porque como habían tenido solamente una clase dedicada a esto, habíamos encontrado mejor que era tener una introducción eh, sobre el tema, repasar un poco lo que había visto la profesora, y, y este problema que también es teórico y también podría existir en el control, va a estar la pauta, y ya está la pauta de hecho, que podemos verlo a la rápida, porque ya estamos fuera del tiempo, pero acá está la pauta y se la vamos a subir. Voy a corregir lo que dijo, creo que Valentina se llama, la compañera, eh, sobre una palabra que estaba mal puesta. Eh, y después, bueno, esto igual lo van a ver en clases, por eso tampoco esta pregunta la vamos a corregir al tiro, pero es básicamente cómo hacer un sistema de control con redes neuronales, y como pueden ver, una pequeña adelanto, lo que deberían ver en clase es eh, linealizando. Linealizando y eh, determinando parámetros y despejando U, de forma muy simple. Eh, y ya podrían tener una ecuación, siempre ocupando la ecuación de nuestra red. Em, pero eso lo van a ver en clase, así que no se preocupen. Ahora me gustaría saber si es que hubo una duda sobre la P1 o la P2 para que pudiéramos aclarar antes de terminar el auxiliar. O si quedó todo claro, cualquier comentario sirve. Creo que había una subpregunta de la uno que no estaba en la pauta, ¿puede ser? ¿O Una subpregunta de la 1 que no está. la E, creo? Ah, No me había tienes fijado. toda la razón. Ya, voy a incluirla porque por suerte hablamos de eso en la introducción. Sí, tienes toda la razón. Se me había pasado. No, está en la E. Ya. Por suerte habíamos hablado porque en la introducción sobre esto, porque al final hablar de backpropagation, descenso gradiente y learning rate es lo que se espera que uno entienda hablando del entrenamiento, y también de los subconjuntos. Igual lo voy a agregar a la pauta ahora, antes de subirlo, junto con la otra corrección, pero lo que uno dice es, por ejemplo, la separación de conjuntos, aunque ya se habló en la otra parte de la pregunta, así que probablemente uno podría omitirlo o decirlo solamente en una frase. Y en el entrenamiento podría hablar de esto, del backpropagation, de que se hace en función del error, y que después para cada peso que tenemos su derivada, e intentamos con un learning rate ir actualizando y ir alcanzando un mínimo, ojalá un mínimo. Y que este learning rate, pues, dependiendo de su valor, hay que escoger un correcto valor del learning rate para no pasarse, pero también para no em, converger a mínimos locales. ¿Qué pasa si uno tiene un learning rate muy pequeño?
voy a agregar esto mismo, eso sin esa pregunta. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Ayer un compañero preguntó por el ejercicio de redes neuronales que está en el apunte. No sé si la has visto. O no lo he visto. Mi pregunta es cómo sería la pregunta del control. O sea, ¿sería como explicarlo teórico? ¿O habría que aplicarlo un poco? No, lamentablemente no he visto ese ejercicio. En mi experiencia, las preguntas de control son más parecidas a esto, a la P1. Igual voy a revisar esa, que vi la clase de la profesora a la rápida para ver cuáles eran los temas que había visto, pero no, lamentablemente no escuché esa pregunta del compañero, así que voy a ver ese ejercicio y también voy a conversar con los ayudantes de auxiliar para ver si podemos dar una idea de cómo sería el ejercicio del control. Pero como digo, en mi experiencia se quiere que uno entienda la idea general, que es muy parecida a la P1, y la P2 también se parece mucho a lo que uno haría en un ejercicio. Aunque también va a tener una clase que va a ser como la P3, como de control de redes neuronales, pero fuera de esto, fuera de la P1 o la P3 no debería haber algo distinto en el control y en el ejercicio que tengan con redes neuronales, que creo que va a haber un ejercicio o algo que podría incluir redes neuronales, sería como la P2. Ya, buena. Gracias. De nada, voy a revisar eso. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Ya estamos Yo tengo más o menos sobre el una tiempo. duda del control también. Em, Para la pregunta presencial, que es de control difuso y lógica difusa, ¿Sí? ¿cómo hacer el tipo de pregunta? Por ejemplo, vamos a tener que manejar bien el tema del LQR y el control predictivo. ¿Cómo va a ser el ejercicio? O sea, para responder la pregunta, Ya, como yo para repasarlo sobre... bien. No, no, sí, te entiendo. Eh, Sobre cómo hacer exactamente el control es algo que voy a tener que preguntar, pero puedo hablar un poco Ya, sobre... voy a preguntar ahora mismo y voy a intentar que les demos una respuesta en el foro sobre qué es lo que se espera, porque igual entiendo que hay muchas de estas preguntas que son más programables que respondibles en un ejercicio y a veces es difícil saber qué es cómo va a ser. Pero ya, por lo general es todo bastante teórico, como de entender bien las definiciones y entender bien la idea, por ejemplo, de cómo se hace el control difuso, en este caso. Pero igual voy a decirles, voy a transmitir sus dudas, lo que están diciendo sobre cómo sería el ejercicio, cómo sería el control sobre todo de la pregunta de redes neuronales y la de pregunta de control difuso, ¿cierto? Entonces, voy a intentar que quede más claro eso, ojalá en el foro. ya, ya, Eh, perfecto, gracias. de nada, ahí espero que pronto tengamos una respuesta en el foro para que puedan tenerlo todo más claro. Eh, pero sobre todo lo que es redes neuronales, creo que algo muy preguntado por mis controles, que no les puedo prometer que va a ser siempre así, pero es muy parecido a la P1. La P1 abarca mucho de lo que está enseñando la profe actualmente, de hecho. Eh, ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Me parece que no. Yo entonces me llevo la tarea de que se aclaren un poco cómo se van a hacer las preguntas en el control. Sobre todo cómo sería la pregunta de redes neuronales, cómo se preguntaría en el control. Voy a intentar ver qué es lo que preguntó el compañero en la clase. Y también cómo sería la pregunta em, de control difuso, que es lo que se tiene que saber. Eh, bueno, eso entonces. Si es que no hay ninguna otra pregunta, que ha terminado el auxiliar. Muchas gracias por venir. Gracias.
Gracias, Rafael, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.